Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Muy contenta y agradecida esta noche por estar en este culto. Le doy gracias a Dios por una oportunidad más que Dios me da de poder alabar su nombre. Y quería compartir un versículo simplemente. Segundo de Samuel, capítulo 4, versículo 6. Si lo encontraron los hermanos pueden decir amén. Dice capítulo 4 y leemos del versículo 5. Dice, los hijos pues de Rimón, Berorita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara, y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y le hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabá. Bueno, esta palabra el Señor me la daba, me hablaba hace un tiempo atrás, pero en estas semanas yo meditaba de vuelta en ella. Recuerdo que una vez estaba durmiendo la siesta y cuando me levanté yo digo, ¿qué acabé de soñar? Digo, ya la había compartido esta palabra y había dicho también que había soñado esto, y yo me levanté de ese sueño y dije, ¿qué acabé de soñar? Me empecé a recordar y en el sueño me decía que mi corazón era una casa y que la casa esa yo era la portera y que yo tenía que cuidar lo que entraba y lo que salía de mi corazón. Y yo me quedé pensando, digo, mirá, digo, ¿estará en la palabra? Y bueno, me fui a fijar a ver la portera y encontré esta palabra y el Señor me hablaba acerca de no dormirse, ¿no? Sabemos que cuando uno se duerme, descansa el cuerpo, descansa la mente y duerme, ¿no? Y dice el versículo 6, he aquí que la portera de la casa había estado limpiando el trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa, ¿no? Dice que la función de un portero, digamos que es estar en la puerta, ¿no? Atender a los hermanos. Dice que el portero, controla al personal y a los visitantes tiene la responsabilidad de emitir o controlar los pases o entrada, ¿no? Vemos que ahí está el hermano César, el hermano Adolfo, ¿no? Que reciben a los hermanos, ¿no? Que entran y ellos son porteros, ¿no? De la iglesia del Señor. Pero yo pensaba cuando uno es portero, que Dios lo pone portero, pero de su corazón, ¿no? Y uno decide lo que es lo que entra y qué es lo que sale de su corazón, porque no es que el diablo va a venir y te va a hacer pecar, ¿no? Uno entra en el pecado, ¿no? Y dice que la portera, que el deber de la portera era estar en la puerta, cuidar y vigilar lo que le habían encomendado, ¿no? Estar en la puerta, vigilar eso que le habían encomendado, pero ella dice que se fue a limpiar el trigo y dice que entraron en el mayor calor del día a la casa de Isboset, del cual estaba durmiendo su siesta, su cámara. Y dice, he aquí la portera de la casa había estado limpiando el trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Como Recab y Baana se introdujeron porque ella se durmió. Ella no estaba en el lugar que Dios le había mandado. Ella tenía que estar en la puerta, no tenía que estar limpiando el trigo, ¿no? Y yo había notado... acá en el papel le había puesto, el deber de nosotros es velar que no entre el pecado de nuestro corazón para que no nos traiga la muerte, ¿no? La portera estaba desubicada. Igualmente nosotros cuando empezamos a descuidar la oración y la lectura de la palabra, ¿no? Nos empezamos a dormir, empezamos a flaquear. Cuando empezamos a flaquear en la oración, cuando empezamos cuando empezamos a flaquear en la oración, cuando empezamos a flaquear en la lectura de la palabra, uno se duerme espiritualmente. Y lo digo porque yo lo hice. Y así empezaron a introducirse. Capaz que uno no dice, pecado, no sé, de fornicación o pecado de esto. Pero empieza a entrar la soberbia, empieza a entrar el orgullo. Y yo digo, Señor, ten misericordia, porque a veces los ojos altivos se ven y capaz que nadie se da cuenta, pero todos los hermanos se dan cuenta, pero te están viendo todos los hermanos que sos una soberbia, que sos una altiva. Capaz que no lo decís, pero en la mirada se nota, ¿no? Cuando mirás por demás a los hermanos. Y yo pensaba, que
que la soberbia era como, no sé, sentirse, digamos, mejor que el otro, y la soberbia es querer ser preferido más que el otro, querer ser preferido más que mi hermana, querer ser preferido más que la hermana que está ahí, más que la que canta, más la que la predica. Y yo digo, Señor, reprende esto de mí, yo renuncio, Señor, a este pecado, renuncio, porque a veces parecemos tan pulcros, hermanos, que pensamos que vamos a engañar a los hermanos, y capaz que sí, pero el Señor está ahí, viendo el corazón que sos una soberbia y te mira de lejos. Y a veces yo digo, perdóname, Señor, porque estoy muerta en mi lugar, estoy muerta porque yo no dejo que tú obres en mi corazón, ¿no? Porque la palabra acá los siervos de Dios predican que hay que renunciar a esto, a lo oculto y a lo vergonzoso de las tinieblas. Decimos un amén, amén. Y esto y el otro, y parece que uno se va del culto y me sale por acá y me entra por acá y me sale por el otro, porque salgo de la puerta y hago lo que se me antoja, ¿no? Lo digo por mí, hermano, porque uno siempre batalla contra estos pecados. Hoy hablamos con los pre acerca de los animalitos, eso del pavo real, que es el orgullo y la soberbia, ya no me acuerdo, el leopardo, la tortuga, que es la pereza y la ira y el enojo, ¿no? Y yo digo, tenemos una selva adentro, digo, porque tenemos tanto pecado dentro, hermano. Bueno, de todo esto, de la ira, del enojo, que si no me da esto me enojo y yo le decía, a veces estamos ahí en el asiento y a veces no sentimos la gloria de Dios y reprendemos al diablo, y estamos secos y ahí uno se tiene que preguntar, ¿qué pasa, Señor, que no siento la gloria de Dios? ¿Qué pasa que no siento la gloria de Dios? ¿Qué te pasa, hermano, que estás muerto? El Señor reprenda todo espíritu de muerte. En el nombre de Jesús, vete. El letargo espiritual, hermano, que se ve en la hermana, el hermano, que viene al culto, que se predica la palabra, hermano, que necesitas, hermano, querés hablar, hermano, esto y el otro, y el hermano parece que está ahí desde su asiento y hace lo que quiere y nunca habla con la persona que tiene que hablar. Yo muchas veces le he tenido que decir a la sierva, Marce, hermana, me pasa esto y el otro, bueno, vamos a orar. Y cosas muy vergonzosas que yo tuve que renunciar y hice esto y lo otro. Y el Señor me hizo libre, ¿no? Porque a veces uno piensa, no lo voy a decir porque después, si yo soy la hermana que canto, yo soy la hermana que está acá, o yo soy la hermana que, no sé, estoy acá o allá, ¿qué van a decir de mí? El Señor reprenda al diablo, hermano. Usted tiene que confesar, si tiene que confesar, tiene que hacerlo, hermano, porque ahí es donde Dios le va a dar la victoria. Y bueno, pensaba después la importancia que Dios le da al corazón limpio, ¿no? Cuando empiezan a entrar estos pecados, ¿no? Empiezan a entrar el pecado de la concupiscencia, que se notan los ojos, hermano, que ando con los ojos vagabundos, que ando mirando allá, acá. Y yo, Señor, sujeto a mis ojos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo vine a alabarte aquí en espíritu, en verdad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprende al diablo. Y ahí estoy, Señor. Y ahí se cubre la sangre de Cristo, porque parece uno que, bueno, esto no está, pero se ve ahí a flor de piel, hermano. Y yo digo, Señor, ten misericordia de mí. Y después pensaba, bueno, en esto, la importancia que Dios le da al corazón, porque dice, bueno, no lo buscamos, pero dice Mateo 5:8, que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y cuando empiezan a entrar estos pecados, es cuando se ensucia nuestro corazón. Cuando no renunciamos, cuando nuestro corazón está sucio, no vas a ver a Dios. Te va a sonar la trompeta y te vas a quedar, porque no tienes el corazón puro, porque no tienes el corazón limpio. Y yo le digo, Señor, ten misericordia de mí, porque a veces uno es tan como que no le importa a veces cuando le hablan. Y hasta que el Señor trae la convicción de pecado, porque a mí de nada me sirve que a mí me digan, hermana, fíjate que vos me parece que estás siendo muy envidiosa, hermana, fíjate en esto, en lo otro. Y yo digo, bueno, sí, voy, sí, tenés razón. Y después hago y termino haciendo lo que quiero, pero porque no tengo la convicción del Espíritu Santo, entonces yo termino haciendo cualquier cosa. Por eso yo digo, Señor, trae convicción de pecado a mi corazón, trae verdadero arrepentimiento, me quiero arrepentir de verdad, Señor. Y ahí cuando el Espíritu Santo viene y desciende y uno se puede arrepentir y cambiar, ¿no? Y después yo pensaba que
Bueno, después en el Salmo 51:10 dice, créanme un corazón limpio. El salmista decía, créanme un corazón limpio y renuevo un espíritu recto, ¿no? Y después pensaba en Jueces 16:19, cuando lo buscamos. Jueces 16:19, ya termino, hermano, perdón. Jueces 16:19. Y dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que le moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de su rapado. Bueno, después dice que Sansón cuando se despertó, después dice, esta vez saldré como las otras veces, ¿no? Pensó que de tantas veces jugar con el pecado, esta vez iba a ser igual, que se iba a levantar en esa mañana o en esa tarde, iba a ser igual que las otras, que me levanto y sigo igual. Pero no, él no sabía que la fuerza se había apartado de él, que la fuerza del Señor se había apartado de él. Y dice que Dalila le había hecho que él se durmiese sobre sus rodillas. Digo, claro, porque él jugó tanto con el pecado. En el 16:11 dice, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Bueno, y ahí los filisteos venían sobre él y le hacían todo y pareciera que no pasaba nada, y él agarraba esas cuerdas y las rompía y no pasaba nada hasta que llegó, que ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y ahí cuando vino la muerte, ¿no? Cuando vino la vergüenza, ¿no? Y después, primera de Pedro, para ya terminar, 4:7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice, ya lo leo, hermanos, que 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Yo pensaba que el fin de todas las cosas se acerca, dice, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Dice que sobrio, dice que es una persona vigilante, que cuida, que custodia y que protege, ¿no? A veces el Señor, como le decía, nos pone portero de nuestro corazón, de guarda con eso, guarda con lo otro, fíjate acá, fíjate allá, y nosotros tenemos que cuidar eso, el que el Señor nos dio. Y también cada hermano que está en alguna área, tal vez de la música, tal vez de lo que usted quiera que hace, el Señor nos mandó a velar por esa área y ser porteros de ese lugar, porque si por ahí, no sé, por ejemplo, yo que estoy en la escuelita, si veo que el pecado, no sé, aunque sean niños, se está introduciendo ahí, y vamos a orar y vamos a sacar un ayuno por esto, y vamos, porque el enemigo se está introduciendo y nadie hace nada, hermano, y yo le digo, Señor, ten misericordia de mi vida, no, yo no hago nada, digo, ¿cuándo me voy a levantar en el nombre de Jesús y voy a reprender esta obra del diablo que me tiene atacando todos los días? Digo, este espíritu inmundo de pelea que se levanta en la casa, Señor, lo reprendo en el nombre de Jesús, y ahí me levanto contra el enemigo y le presento batalla, ¿no? Pero y simplemente esto, hermano, que podamos velar en oración y que podamos tener cuidado, porque el Señor nos encomendó algo muy importante, que es velar por lo que entra en nuestro corazón y por cuidar nuestra salvación, que nadie aquí tiene nada comprado, simplemente que aquellos que de limpios de corazón, esos verán a Dios, ¿no? Y bueno, esta es una palabra muy profunda, pero es lo que el Señor me hablaba a mí, y que el Señor pueda hacer de bendición esta noche.